Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro podcast Historia, Libros y Banderas. Soy Alejandro San Francisco y tengo el gusto de estar en esta ocasión con Gabriel Salazar, historiador más que reconocido, con estudios de sociología, de filosofía, fue Premio Nacional de Historia el 2006 y ha publicado numerosos artículos y libros sobre la especialidad. Además, una de las personas que ha pensado la disciplina, como se puede advertir en ese completo y complejo libro, La historia desde abajo y desde adentro. Sin embargo, hoy nos hemos reunido para conversar sobre otro libro aparecido el 2020, Acción Constituyente, que te lleva como subtítulo Un texto ciudadano y dos ensayos históricos de Tajamar Ediciones 2020, que tiene un gran sentido histórico, pero también una gran actualidad por los procesos que ha vivido Chile. Primero que todo, muchas gracias, Gabriel, por acompañarnos en esta ocasión. Bueno, y gracias a ti por poder conversar en este programa de historia y no sé qué Libros más. Y banderas. Libros y banderas. Muchas gracias a ti. Primero, Gabriel, ¿qué lo llevó a escribir este libro? Me parece que es bastante claro, como aparece en la primera parte, que la coyuntura o el reventón más grande de la historia de Chile, como usted le denomina el 18 de octubre, tiene mucho que ver con el nacimiento de esta obra. Sí, sin duda, aunque específicamente es un libro que comencé a trabajar contra pedido. Ese libro me fue pedido simultáneamente por dos grupos, ¿no? Uno, un grupo que se llamó a sí mismo las mujeres cartoneras de Conchalí. Este grupo de mujeres que habían sido cartoneras en la época de la dictadura militar, ¿no? Posteriormente, con el manejo que tenían del cartón, se transformaron en editoras de libros. Perfecto. Entonces editaban libros artesanalmente, los que ellas consideraban convenientes, y los vendían o los regalaban, ¿no? Porque ellas mismas hacían la edición, los cosían, etcétera, y los regalaban a los ciudadanos, digamos, a sus copobladores de allí, ¿no? Entonces me enviaron una carta pidiéndome que escribiera un libro sobre esta coyuntura. Eso fue como un mes o 2 meses después de octubre del 2019, y casi coincidentemente me invitan los editores de la editorial Tajamar a lo mismo. Perfecto. Entonces, por ambos lados, dije, bueno, ya, hay dos peticiones a este respecto, y me puse a escribir una primera parte, que la escribí especialmente para el libro, y le agregué 2 artículos sobre el tema que habían salido publicados en el exterior, ¿no? En Buenos Aires y en México, creo, no me acuerdo exactamente. Y lo agregué allí como 2 ensayos históricos que he agregado. Por eso responde a muchos libros, yo diría casi más de la mitad de los libros que yo he escrito, los he escrito contra pedido. Contra pedido, pero de intereses que son bastante permanentes, porque el tema constituyente es un interés permanente. Entonces, evidentemente, el tema que me pidieron de absoluta actualidad, y yo lo escribí pensando en que había que entregar elementos históricos para la deliberación de lo que iban a pensar la coyuntura constituyente, tanto el pueblo mismo, o la ciudadanía misma, como los convencionales electos, ¿no? Perfecto. ¿Y qué significado le atribuye a la coyuntura del 18 de octubre de 2019? Revolución, rebelión popular,
Usted lo llama proceso revolucionario, que es la fórmula que usó Fidel Castro para referirse, por ejemplo, al proceso chileno de 1970-73. ¿Qué valor, qué significado histórico le atribuye a esa coyuntura? Bueno, no hay duda que de octubre del 2019 a marzo del 2020, más o menos, en las calles la ciudadanía demostró e hizo valer claramente su voluntad de cambio, y no un cambio, digamos, de reformas, digamos, sectoriales, como fue en la época de Allende, ¿no? Que reforma agraria, reforma tributaria, etcétera, etcétera, sino un cambio radical, un cambio constituyente. Y esto era naturalmente algo absolutamente nuevo, porque en tiempos de Allende se habló de revolución, pero no de cambio con de la Constitución, ¿no? Eso es lo curioso, ¿no? Porque si tú vas a cambiar la Constitución, cambia la estructura fundamental de un país. Y eso es revolución. Pero en la época de Allende se habló mucho de revolución, incluso con mayúscula, R mayúscula, ¿no es cierto? Pero nadie habló de cambiar la Constitución. No estaba en los registros de ningún partido, ni el pueblo en las calles exigía ese cambio. Allende, al final de su gobierno, agosto del 73, sí pensó en eso, pero en un grupo cerrado de sus partidarios, digamos. Entonces, en cambio, esta vez, desde el 2015 ya se venía planteando, ¿no? Por eso es que Bachelet tuvo que abrir un proceso constituyente. O sea, la petición, mejor, la expresión de una voluntad ciudadana de cambio constitucional quedó patente, y la envergadura del movimiento de octubre a marzo, digamos, lo reveló así. Entonces, en ese sentido, no hay otra coyuntura histórica en Chile con esta expresión, digamos, de voluntad ciudadana para cambiar de fondo la Constitución. Y eso es un proceso revolucionario, ¿verdad? Evidente. Porque usted es muy crítico con la clase política civil. Dice que la clase política civil históricamente ha tenido dos pecados, tiene otros, pero al menos dos pecados que podríamos considerar muy delicados o graves. Que por un lado ha sustraído esa soberanía popular constituyente y se la ha atribuido a un grupo cerrado, y por otro lado siempre se han hecho las constituciones después de una intervención militar, en forma de guerra civil en 1829 para la Constitución del 33 y en forma de golpes de Estado el 24-25 para la Constitución del 25 y en el caso de la del 80 el 11 de septiembre del 73. Bueno, ahí por lo menos hay dos cosas que considerar en lo que tú dices, ¿no? De una parte está el tema de clase política civil, ¿no? Yo creo que en Chile, desde 1833 o 30, si tú quieres, hasta 1925, en Chile gobernó una oligarquía, una élite, la llamada aristocracia castellano-vasca, ¿no? La fronda aristocrática, como decía Edwards, ¿no? Edward Vives. Y en consecuencia, esa no era clase política. Pero si uno estudia el sistema, no tenemos tiempo de hablar tan en detalle, pero el sistema electoral de ese periodo está absolutamente viciado. Porque el presidente es el que elegía prácticamente el Congreso que quería. El gran elector. El gran elector. Y posteriormente los agricultores, cuando instalaron la ley de 1874 electoral y la de 1990 de comuna autónoma, pasan a controlar también el voto. Entonces, hasta el año 25, o era el presidente, o eran los agricultores los que controlaban el voto. Por eso que uno de ellos dijo, por 1914, 15, ya no recuerdo exactamente la fecha, dijo, no nos habíamos dado cuenta, un miembro de esta oligarquía, no nos habíamos dado cuenta de que no teníamos nosotros ciudadanos en Chile. No había ciudadanía. Entonces, ese no fue un régimen político, digamos, exactamente democrático. Habían elecciones, pero están todas absolutamente manejadas. Después del año 25, sí, sobre todo después del 35 o del 36, donde se instala un régimen democrático, liberal, individualista, electoralista. Entonces, ahí aparece el concepto de clase política, ¿no? En el sentido que lo planteó en 1911 un gran sociólogo alemán, Robert Michels, que se radicó en Estados Unidos, y él planteó ya una crítica profunda a los partidos políticos, hizo un examen histórico, sociológico, qué sé yo, y concluyó que los partidos políticos que se regían teóricamente por un sistema electoral de voto individual, no eran sino fábricas, por llamarlo así, lo digo yo, ¿no? Fábricas de oligarquía.
Entonces, la oligarquía que surge por efecto de un régimen electoral individualista es lo que se llamó posteriormente clase política. Entonces, la gran crítica de Mitchell de los partidos políticos no ha sido refutada posteriormente por ningún sociólogo, ni cientista político, ni historiador, ni nada. Al contrario, han abundado en nuevas pruebas. Entonces ya a la altura del año 2000, en todo el mundo, en todos los sistemas académicos, estudiosos, digamos, de estos problemas, el concepto de clase política está absolutamente instalado. Entonces, cuando hablamos en Chile de clase política, hablamos del periodo 36-38, Frente Popular, digamos, en adelante hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Que es distinto al régimen oligárquico anterior, porque ahí la democracia electoral estaba absolutamente viciada. Y por eso usted dice que debería existir una asamblea constituyente o un proceso constituyente sin políticos y sin militares, porque usted también saca a los políticos del baile constituyente. Evidente, porque los políticos, en un régimen democrático limpio, y donde incluso que exista el voto soberano del pueblo, que no es individual, porque la soberanía no es individual, la soberanía es una voluntad colectiva, ¿te fijas? Entonces el voto individual no es representativo de la soberanía, está fragmentada, está cuantificada, está en el fondo pulverizada en números. Entonces no es expresión de una voluntad soberana. Por eso es que el régimen democrático, liberal, individualista, basado en el voto individual, lo que ha hecho en el fondo es que la soberanía queda sin capacidad de entregar mandato, sin voto colectivo, sin voluntad colectiva. Entonces elige gente que viene a ser sus representantes, pero como no hay mecanismo de expresión de voluntad colectiva, los electos de esa manera comienzan a desarrollar sus propios intereses y se autorreproducen como gremio. La clase política es un gremio. Entonces, frente a la voluntad soberana de la ciudadanía, se escudan, se unen, se protegen y evitan que la ciudadanía se exprese soberanamente, por ejemplo, en una asamblea constituyente libremente electa. Y eso es lo que entendí que usted dice que ocurrió, por ejemplo, el 15 de noviembre del 2019, que en el fondo la clase política, al ver que esto se estaba desfondando, se unieron. Dijo, oye, tratemos de cooptar el sistema y hagamos una convención constituyente un poco más organizada por nosotros. Claro. Entonces ahí se da, si tú quieres, hablando un poco ya más teóricamente, ¿no? Las constituciones configuran lo que llaman el derecho escrito. Y cuando el derecho está escrito, la tendencia es que valga, que sea vigente de por sí indefinidamente. Por eso las leyes se expresan en tiempo presente, como las leyes científicas, ¿no? En tiempo presente, que es intemporal. Entonces, por eso el derecho cristaliza y tiende a quedarse como algo rígido, mientras el proceso histórico tiende a avanzar. Y la soberanía tiende a expresarse más por la historia que por el derecho. Entonces, en algún momento se produce el conflicto derecho versus soberanía. La soberanía va por la historicidad, ¿no? Esto tú lo manejas muy bien, la historicidad. Y ese es el conflicto, entonces, cuando la soberanía se expresa a través de la historia, por ejemplo, el 18 de octubre, en adelante, lo lógico es que ella se exprese libremente. Pero la clase política sale corriendo del derecho y le mete encima el derecho antiguo, justamente el que se está tratando de eliminar, ¿no? Y le raya la cancha, ¿no? El 15 de noviembre le rayaron la cancha según la Constitución del 80 y tuvieron que reformarla para hacer, ¿no es cierto?, más encima, cabida a este sistema, este rayado de cancha para el proceso constituyente. Y en ese caso, por ejemplo, usted en una parte dice que una forma de trabajar el proceso constituyente es que se desarrolle un combate constituyente, o sea, no seguir solo la línea de la convención constituyente formal, sino que haya una especie de asamblea constituyente paralela. ¿Eso no ha funcionado o no se ha graficado o está todavía en estado larvario? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, a diferencia de otras coyunturas constituyentes del siglo XIX o la que hubo a comienzos del siglo XX, este es un caso muy interesante por sus características. Voy a usar una palabra que tal vez no te guste, pero que expresa muy bien. Es muy dialéctico este proceso, es muy dialéctico, no es rectilíneo, ¿te fijas? Hay una dinámica así que en parte va rectilínea hacia adelante y en parte lateraliza, ¿no? Entonces genera confusiones
y reacciones de todo tipo. Entonces, por eso es que el proceso constituyente de la ciudadanía, continuación del 18 de octubre, sigue, ¿m? Y sigue por dentro de la gente, sigue por dentro de los cabildos locales, de las asambleas locales, los grupos locales, los talleres, qué sé yo, de todo tipo que hay, de Arica a Magallanes. Pero otra parte de este proceso se bifurcó, ¿no es cierto? Sacó un ramal lateral, que es el que rayaron los políticos el 18 de octubre, institucionalizado, de acuerdo a la Constitución del 80, lo que ya en sí es una contradictio inadyecto, como dicen los elegantes, y da lugar a un proceso lateral que es de la Convención Constitucional. Entonces, el proceso constituyente, mirado históricamente, tiene dos ramales. El profundo, que va por la calle, que va por dentro de todos nosotros, ¿no? Y que nos expresamos de distintas maneras, y está vivo, eso me consta, y el otro proceso institucionalizado es el de la Convención. Entonces, el problema y por eso es que estábamos ahí en el libro de entregar elementos, el problema es que la Convención Constitucional tiene un déficit notorio de soberanía o de legitimidad, del orden del 50%, que no es menor para una asamblea constituyente. Entonces, en algún momento eso va a pesar en sus resultados finales. Pero con ello es predecible un fracaso o un problema de fondo a la larga. Yo creo que tal como va, yo creo que ha ido mejor la Convención Constitucional de lo que yo pensaba al principio, incluso cuando estaba en ese libro. Ha ido mejor, ¿no? Y es probable que llegue a resultados, ¿no? Más o menos dentro del plazo, un poquito más, yo creo que va a tener que correr el plazo, porque le pusieron plazo político de la clase política. Agotado. Claro, con fecha fija, con cheque de fecha fija, ¿no? Como actúan los políticos, de elección en elección, ¿no es cierto? Plazos fijos. Los procesos históricos no tienen plazos fijos, son abiertos, ¿no? Entonces, por eso aquí hay una tensión entre el proceso que va por la calle, que tiene su propia dinámica, y el proceso de la convención, que está a fecha fija. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la convención no va a poder llegar a resultados que satisfagan 100% al pueblo que va por la otra vía. Y ahí va a haber un nudo interesante que se va a producir, y ahí van a tener que entrar actores que hasta la fecha están inmóviles. El ejército, la clase obrera organizada, los sindicatos, el pueblo que está por la calle, ¿fíjate? Van a tener que entrar en acción histórica en ese punto. Y eso hay que preverlo, y eso hay que prepararse, porque no puede quedar eso sujeto a una lógica puramente arbitraria o puramente casuística, ¿no? O azarosa. Ahora usted ve una cierta ceguera en la clase política en prever estos reventones históricos, porque en una parte del libro usted señala que el día menos pensado, sin saber nadie cómo, irrumpe el pueblo como volcán en la superficie del espacio público para gritar con voz de trueno: pueblo, soberanía, constitución. Y que esto es algo que se repite en distintos momentos de la historia. No es que esta sea la primera vez y probablemente no será la última. ¿Cómo lo ve usted ahí? No hay duda, porque en la medida que las constituciones desde 1833 hasta el 1925, del 25 hasta el 80, no abrieron canales de comunicación del Estado con la ciudadanía. La ciudadanía no tiene canales de participación directa, son todos indirectos, porque elige representantes sin mandato. Entonces los representantes tienen un margen de maniobra independiente de ellos mismos o para ellos mismos, que va generando un déficit y una crisis de representatividad. Entonces eso se va acumulando abajo como frustración, ¿no? Cuento largo. Y en algún momento la ciudadanía, que no encuentra canales abiertos para participar y tomar acuerdos vinculantes, como le llaman ahora, ¿no? estalla en la calle. Porque al no abrir canales institucionales de participación, porque no hay, nunca ha habido, antes del 33 sí, pero después no, no hay otra cosa para la ciudadanía que actuar desde la calle. Y de ahí que los movimientos callejeros han sido la expresión directa de la ciudadanía desde hace mucho tiempo. Y cuando se les niega durante mucho tiempo la participación, es un estallido. ¿Y por qué le resta valor a la elección individual, democrática, como se le llama? Porque al final, cuando uno dice, oye, el gobierno eligió al presidente Ricardo Lagos, o eligió al presidente Arturo Alessandri, o a la presidenta Bachelet, o al presidente Piñera,
se hizo de una manera que se usa en distintas partes del mundo, que es sumar los votos y el que tiene más votos gana el gobierno, el que tiene más votos gana el Congreso. Bueno, eso es lo que llaman los estudiosos la tradición democrática, liberal, individualista, republicana, que Estados Unidos comenzó a imponer después de la Segunda Guerra, podríamos decir, aunque su influencia partió antes, a mediados del siglo XIX. Y esta tradición democrática, liberal, electoralista, qué sé yo, individualista, cayó encima y aplastó la otra tradición política que se llama republicana participativa, que fue dominante, recordemos, la época de Grecia, y fue dominante en Europa desde que cayó el Imperio Romano hasta que se establecen los Estados nacionales, siglos XVI, XVII. Sí, durante 10 siglos se construyó una tradición de república autónoma, soberana, autoparticipativa de la gente, que le llaman así, la tradición republicana. Pero entonces, esta quedó latente y se le impuso encima, en Chile, por ponerte un ejemplo histórico, hasta el año 30, hasta el Ircay, la batalla del Ircay. 1830, la batalla del Ircay, en Chile se votaba por pueblo. Y pueblo, en el sentido de una comunidad que vive vecinalmente en un lugar, ¿te fijas? Pueblo, qué sé yo, de Putaendo, cualquier cosa. Se votaba por un pueblo colectivo, es un voto colectivo, voluntad colectiva, soberanía. Por eso el Cabildo expresaba la soberanía en la época. Usted explica en su libro sobre la creación del Estado. Exacto. Y lo que hace Diego Portal y compañía es suprimir el voto colectivo del pueblo, del Cabildo, etcétera, etcétera, y lo reemplaza por la organización territorial del departamento, que ahora es distrito, departamento, no vota por pueblo, por comunidad, sino por individuo. Perfecto. ¿Te fijas? Entonces ahí la soberanía es pulverizada en números, no como voluntad colectiva, sino que opiniones individuales, que se transforman en números. Y tú cuantificas la voluntad colectiva, pero ¿cómo la cuantificas? Interpretando los números. Y eso no lo hace el pueblo, lo hacen los políticos. Perfecto. Una cosa que usted advierte antes del 18 de octubre, en entrevistas y en otros textos, es una triple crisis de legitimidad de la clase política. Falta de legitimidad, literalmente, falta de representatividad y falta de eficiencia. Exacto. ¿Cuándo se habría producido eso o cuándo eso se habría agravado? Porque si uno ve el gobierno de Patricio Aylwin, por ejemplo, emerge con gran legitimidad, era como la fiesta de la restauración de la democracia. Pero después empiezan coyunturas críticas, sentimientos autoflagelantes, lo que dice usted, una democracia que se va volviendo ciudadana a fines de los 90. ¿Cómo ve usted ese proceso? Bueno, en Chile han ocurrido por lo menos en podríamos decir en 3 oportunidades, crisis que nosotros llamamos ahí terminales, cuando se juntan las 3 crisis, de legitimidad, de representatividad y de eficiencia, ¿no? Ocurrió, por ejemplo, a comienzos del siglo XX, allá por 1915-18, que terminó con el cambio constitucional del 25, ¿no? Porque había una crisis económica terminal, ¿no? Se agotaron las exportaciones de cobre, cayó el precio, desmonetizaron la plata y el peso chileno se desvalorizó violentamente, cayeron las exportaciones agrícolas, entonces la oligarquía, por decirlo así, se quedó sin utilidades, sin ingreso directo comercial de su trabajo productivo, ¿no? Pero, como se exportaba salitre, entonces se le pusieron un impuesto a las exportaciones de salitre que las compañías extranjeras pagaban en oro. En oro. La oligarquía chilena se quedó sin oro, pero el Estado chileno sí tenía oro, por el impuesto al salitre que lo pagaban en oro. ¿Qué ocurrió entonces? Que la oligarquía echó mano del oro estatal. Eso generó la corrupción. Por eso hacia 1920 había crisis económica, por todas partes, no hay por dónde, una inflación terrible, había crisis de legitimidad, la gente comenzó ya el descrédito con respecto a la oligarquía, incluso los militares, y en tercer lugar una crisis de representatividad y de eficiencia, ¿no? Por eso aquí fue una crisis terminal y se plantea el cambio en la Constitución. Y los militares dan un golpe de Estado para cambiar la Constitución, ¿no? Ese fue un caso. El otro caso lo tienes clarito tú en la época de
de Frei y Allende, ¿no? Aunque tenían legitimidad, eso es lo interesante, porque en esa época todos nosotros amábamos nuestros líderes, ¿no? Amábamos nuestros líderes. La gente amaba, los jóvenes amaban a Eduardo Frei Montalva, me cuento en esa época. Sí, claro. Frei. Claro, la derecha amaba a Jorge Alessandri, ¿no es cierto? Lo transformaron en un líder carismático, a pesar que estaba viejito, ¿no? Y la izquierda, Salvador Allende. Creíamos en los partidos, creíamos en los líderes, creíamos en los políticos, ¿no? Pero no había crisis de legitimidad, no, bien digo, pero había una crisis de eficiencia espantosa, ¿no? El sistema no daba más de sí. No daba más económicamente el sistema. Y había una inflación que era récord mundial, ¿no? Del orden del 40% promedio, con pics del 80%, 300% en tiempos de Allende, 500% en tiempos de Pinochet. Entonces, esa crisis fue insoportable y eso es lo que explica en gran medida la movilización popular, que no quería la revolución a través del cambio constitucional, quería cambios para poder vivir tranquilamente sin esta inflación espantosa, ¿no? El mal endémico de Chile le llamaba Claro, Góngora. exactamente. Usted es uno de los autores que le atribuye al concepto soberanía y poder constituyente un valor muy especial. Incluso en algunas ocasiones llama que son derechos humanos fundamentales. ¿Por qué le asigna esa categoría a estos conceptos históricos tan importantes? A ver, por dos razones históricas y una razón teórica. Tratando de ponerme escolar para no hablar tan largo, ¿no? La razón histórica son dos. Una, el hecho de que el concepto de soberanía aparece en la época de los polis griegas. La asamblea ciudadana de la Iglesia, ¿no? Es la que expresaba la voluntad soberana y su expresión máxima en el dictado de las leyes o de la ley fundamental, ¿no? Que a veces lo ejercía por sí misma a través de la asamblea y otras veces elegía ella, el pueblo, la asamblea, la polis, a un señor en el cual confiaba para que éste redactara la ley. Era el dictador. El dictador en este origen es un hombre bueno, porque lo eligen porque es sabio, Solón por ejemplo, y lo eligen porque este sabio ama al pueblo y el pueblo ama al sabio. Y por eso lo eligen para que dicte la ley. Entonces el dictador en su origen es expresión de la voluntad popular, pero claro, delegan en él el derecho a organizar y a dictar la ley, ¿no? Eso lo volvemos a encontrar después en los pueblos que surgen después de la caída del Imperio Romano y con la llegada de los godos, de los germanos, a España, a Italia, a Francia, e incluso a Inglaterra. Y en la historia de España es clarito, la influencia de los visigodos es la aparición de la soberanía local, comunal, que da origen al movimiento comunero, que se autogobiernan a través del cabildo, los ayuntamientos tenían diversos nombres, y la voluntad popular se expresaba en la asamblea, en el cabildo. Entonces, cuando los reyes absolutos se declaran absolutos porque bajan la soberanía no del pueblo, sino de Dios. Directamente a ellos. Entonces ellos caen encima de estos pueblos y los van aplastando por diversas vías, que no vamos a entrar en detalle. Eso produce la rebelión de los comuneros contra los reyes absolutos, la guerra, la jacquerie y después el conflicto que estalló en la época de Carlos V y que derrota a los comuneros en la batalla de Villalar, ¿no? Ya no me acuerdo la fecha exacta, 1629, algo así, por ahí. Y la presión fue tal, no voy a entrar en detalle, que estos emigran entonces, buscan libertad en el Nuevo Mundo. En Estados Unidos, donde reproducen, las 13 colonias son 13 comunas independientes. Y en América, en Hispanoamérica, aparecen los cabildos, que también son independientes. Recordemos que los cabildos son los que se independizan después del absolutismo. Entonces, bueno, ahí hay un ejemplo de soberanía. Hay una tradición profunda en la tradición comunera que llega a Chile y que se mantiene viva hasta 1830. ¿Te fijas? Entonces, había que rescatar eso, ¿no? Rescatar eso. Por otro lado, tenemos el tema histórico también del poder popular de la época de Allende. Cuando Allende en octubre del 72 quedó maniatado, sin capacidad de acción, con el paro de octubre de los patrones, y fue un paro general, no solo de los camioneros, sino de los microbuseros, de los empresarios, de los patrones, los arquitectos, hasta los abogados, etcétera, etcétera. Se encontró
prácticamente sin maniobra política, sin maniobrabilidad política. Y eso significaba desabastecimiento y hambre en el pueblo. Y ahí es donde se produce entonces la reacción popular espontánea que llevó a la formación del poder popular, que se llamó, ¿no? Entonces los obreros se toman las fábricas sin patrón y mantienen el proceso productivo, lo que se llamó el control obrero de la producción. Los campesinos hacen lo mismo con los fundos. Los pobladores se controlan localmente el proceso de recepción, distribución de los alimentos y los productos necesarios. Los estudiantes se toman las fábricas y todos juntos generan los comandos comunales, que es el gobierno popular de los mecanismos de producción, distribución de alimentos para romper el desabastecimiento. Ciertamente alternativo al orden Exacto. Y eso es lo que se llama poder popular. Pero si tú lo miras bien, es un paso en el desarrollo de la soberanía popular, que no tenía expresión política, pero sí expresión de control local para la sobrevida. Entonces, de ahí comienza el desarrollo de un proceso de soberanización o desarrollo de la autonomía política que por 1998 el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que cada 2 años entrega un informe del desarrollo humano en Chile, en su informe de ese año dice que hay un proceso, ellos lo llamaron así, ¿no?, de ciudadanización de la política en Chile. Un proceso subterráneo, no controlado por los políticos, y que se expresó, por un lado, en el rechazo a la clase política, que el año 91, yo estuve buscando los datos, era un 54% de rechazo, el 91, primer año de gobierno de Erwin, 54% de rechazo a la clase política y todo lo que eso significaba. Y por otro lado, autonomía de acción. Yo le seguí la pista a eso, y eso se expresó, por un lado, en la movilización de los chiquillos, de los estudiantes secundarios, ¿no?, Sí. que comienzan a gritar en las calles la Asamblea manda, ¿no?, por un lado. Y por otro lado, en el argumento de ese rechazo a los políticos. Que es un cambio de paradigma con la transición. Claro. Entonces, el 91 era el 54% de los chilenos contra la clase política. Hoy día, digamos hace 2 meses atrás, 96-95%. Perfecto. Entonces, eso genera claramente una crisis de representatividad. Hay una crisis de legitimidad que viene del 80 y tienes una crisis de eficiencia que se está expresando en una tremenda tasa de desocupación y de precariedad del empleo. Oye, ¿me permite una última pregunta? Usted manda, pues, jefe. Una sugerencia de lectura para nuestros auditores. ¿Qué libro les recomendaría? Puede ser de historia, por supuesto, puede ser algún pensador que lo haya marcado, literatura, filosofía, lo que usted estime conveniente, pero algo que uno diga, mira, sería bueno que los lectores miren por acá. Claro, tendría que ser un libro que de alguna manera sea útil para lo que la gente está sintiendo y pensando hoy en Chile, ¿no? Y lo que la gente está sintiendo muy claramente es, todo es me gusta, no me gusta, se plantea hoy día, ¿no? La gente pone, no me gusta, ¿a quién? ¿Quién es el que no me gusta hoy día? La clase política. Está clarísimo, ¿no? Hay muchísima gente que hoy día mismo dice, yo no votaría por ninguno de los candidatos a la presidencia. Ninguno me satisface, ¿eh?, con capacidad estadista para poder, digamos, trabajar en este periodo. Entonces, un rechazo a la clase política. Es el sentimiento más claro. Es un no de este porte grande, Transversal. ¿no? Claro. No hay un sí todavía absolutamente claro. ¿Qué es lo que queremos? Ahí está el desastre. Pero para interpretar este sentimiento profundo, yo recomendaría el libro que cité hace un rato, el de Robert Mitchell, que se llama, está traducido al español, Partidos Políticos, ¿no?, y no me acuerdo qué más. Su primera edición es de 1911, tiene varias ediciones posteriores, porque es un bestseller. De la ley de hierro de la oligarquía. Y él analiza en profundo lo que es el comportamiento de los políticos dentro de un partido político y su pérdida de representatividad respecto a la voluntad soberana del pueblo. Perfecto. Yo le voy a hacer un regalo, un libro. Cartas del destierro, de Julio Bañado Espinosa. Es un libro que editamos con Pilar Viñó, que viene a ser como bisnieta de Julio Bañado Espinosa. Tiene un estudio preliminar mío. Bañado Espinosa, usted sabe que fue el constituyente de Balmaceda. Sí. Y yo sé que a usted le interesa mucho el
el personaje, el tema y el momento que se vivió en la Guerra Civil de 1890. Y le puede interesar a todos los auditores, ¿no? Porque así es, pues. si están pensando este problema en Chile, en la Constitución, etcétera, esto ayuda, porque no se sabe mucho que Balmaceda promovió una asamblea constituyente. Efectivamente, pues. Y le doy las gracias nuevamente por habernos acompañado en Historia, Libros y Banderas. Muchas gracias, Gabriel Salazar. Muy bien, pues estaremos en contacto. Mucho gusto. Nos vemos entonces en nuestro próximo programa. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.